Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que sería la definición, manipulación y lenguaje de consultas utilizando entonces lo que sería SQL. Vamos a ver primero que todo un lenguaje de definición de datos conocido como DDL y más adelante, a medida que vamos avanzando, vamos a ver un lenguaje de manipulación de datos conocido como DML. Ambos elementos forman parte del mismo lenguaje que estamos trabajando, que vamos a trabajar, que es SQL, que es un lenguaje para hacer consultas directamente dentro de lo que son las bases de datos. ¿Qué es lo que vamos a aprender al menos el día de hoy? Vamos a aprender a crear tablas, tratar de alterarlas, eliminarlas, tratar de agregar alguna restricción. De hecho, la palabra constraint significa justamente restricción. Entonces nosotros podemos agregar restricciones como la primary key, como la foreign key, etc. Ya más adelante, en clases, en un par de semanas más adelante, vamos a estar viendo lo que es el insert, el update, el delete, el merge, transacciones, por ejemplo, como comic, rollback, etc. Así que vamos a comenzar a trabajar acá con estas estructuras básicas. Y antes de comenzar a trabajar con SQL, hay que entender los tipos de datos que nosotros tenemos. Ustedes actualmente están trabajando o están aprendiendo probablemente Python, ¿cierto? ¿Qué tipos de lenguaje, perdón, qué tipos de datos han aprendido que existen en Python? Deberían conocer al menos tres o cuatro tipos de datos. El más básico sería el de valor de tipo. Valor de tipo. Valor de tipo, ¿qué dice ahí? Pero y, flotante y... Ya, en este caso serían valores de tipo numérico, que ustedes lo conocen como enteros o flotantes. Son dos valores, ¿cierto? También me dijo su compañero, conocemos string. ¿Qué es un string? Una cadena de carácter. Una cadena de caracteres, perfecto. Y también me dijo, conocemos booleanos. ¿Qué es un booleano? Eh, falso. Perfecto, es un dato o es una variable que va a recibir un valor que puede ser o verdadero o puede ser falso. En algunos casos, ese valor booleano se puede entender como un valor binario, o un 0 o un 1, verdadero o falso, etcétera, ¿ya? Acá, en cambio, en SQL existen otros tipos de datos. Se dividen en tres categorías igual. O sea, en SQL en general existen varios tipos de datos, pero SQL, con lo que sería el soporte de Oracle, obtiene en este caso estas tres categorías que estamos viendo acá. Estas categorías de datos pueden variar según el tipo de gestor de base de datos que estemos trabajando. En estos momentos estamos en Oracle, pero si ustedes trabajan con MariaDB, con SQL Server, estos valores pueden cambiar un poco. Son bastante similares, pero pueden haber algunos cambios. Por ejemplo, tenemos lo que serían los valores de tipo numérico. Lo que ustedes conocen como un INT, en este caso sería la abreviación de la palabra integer. Ahora nosotros acá en SQL, principalmente con Oracle, insisto en esto, porque hay algunos códigos de SQL que soportan el código INT, pero acá lo que sería en Oracle se llamaría entonces como un número, en este caso la palabra number. ¿Ya? Eso sería entonces para nuestro caso un number. ¿Qué características tiene el number? Es que trae una P y una S como variables opcionales, lo que está entre los paréntesis cuadrados, entre comillas, son variables que yo voy a definir o no cuando sea necesario. Y esto trae, por ejemplo, lo que sería la P, que viene a ser la precisión de una parte entera, y la S, que sería la escala, o también conocida como la parte decimal. Entonces nosotros tenemos un número bastante grande que podemos almacenar acá. Y el número que nosotros le indicamos, por ejemplo, number 5, significa que yo voy a poder tener un número de 5 valores numéricos. O sea, por ejemplo, una estructura como la que está acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería, si yo le pongo un number 5, ese sería el número más grande que pudiese soportar. Sería entonces 9, 9, 9, 9, 9. O sea, ese sería el número más grande principalmente. Tanto positivo y en algunos casos negativos también son soportados. También tenemos otro tipo de número que vendría a ser simplemente un subtipo del caso anterior, sería una versión más abreviada, llamado float.
o también algunos los conocen como punto flotante. ¿Qué significa un float? Y un número que contiene valores decimales. Perfecto. No son los números decimales como tal, pero sí son números que contienen algún valor decimal. Esto implica que igual puedo guardar números enteros, pero por ejemplo el número 5 me quedaría almacenado como 5,0. ¿Ya? Esta notación igual es importante. Uno a veces habla del punto decimal, o en algunos casos va a escuchar hablar de la coma decimal. Ahora, ¿de qué depende si es un punto o si es una coma? Depende muchas veces del tipo de lugar culturalmente aceptado. Nosotros acá generalmente hablamos de los valores después de la coma de forma popular, pero por ejemplo, si a veces ustedes trabajan en el Excel, si ustedes tienen el Excel instalado con la versión, no sé, norteamericana, les va a tomar a veces los puntos. Si ustedes instalan el Excel con la versión como latina, como nosotros conocemos los números, los va a aceptar con comas. Así que ese concepto del punto flotante o coma flotante muchas veces depende mucho del sector donde ustedes estén trabajando. Acá particularmente se supone que es con coma. Igual de todas maneras, igual lo vamos a estar probando para validar. Después tenemos un último objeto. En realidad hay varios más, pero los más comunes son estos. Y tenemos lo que sería un blob o también lo que sería un lob binario, que es un número bastante grande, hasta 4 gigas que se puede almacenar acá, que es justamente un tamaño de un bloque que se puede guardar ahí como datos numéricos gigante, pero en general, la verdad, si le soy sincero, nunca lo he utilizado y no sé si alguien lo ha utilizado alguna vez en algún momento porque nunca lo he visto en alguna base de datos. ¿Cuál es la utilidad final que tiene? No lo sé a ciencia cierta. Para lo que nosotros vamos a usar en clase, difícilmente vamos a tocar ese valor. Así que por ahora lo vamos a ignorar como si no existiera, pero también está disponible por si lo quieren investigar para que hacen, buscar algún ejemplo. Otros tipos de datos que son muy importantes para nosotros son los tipos de datos de fecha y de hora. Los datos de tipo fecha generalmente también dependen mucho del sector donde ustedes estén trabajando, del formato que reciben los datos, porque sabemos que hay algunos países que reciben el dato día, mes, año, como es el caso de nosotros acá en Chile, pero hay casos de países donde la fecha se escribe ¿de qué manera? Donde está, entonces escribe realmente como decimos nosotros, hace año, mes y día. Ya, perfecto, en algunos países es al revés, año, mes y día, ¿cierto? Incluso en otros países puede ser un poquito más raro para nosotros, pero normal es para ellos, que sería media año, ¿cierto? Y hay varias opciones, hay varias combinaciones, siendo estas las tres más populares, y en general nosotros estamos acostumbrados día, mes, año. Pero a veces, según el sistema que estemos trabajando, puede ser que nos toque insertar los datos de forma al revés, ¿ya? Con alguna de estos otros dos métodos. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando justamente con este tipo de datos. También tenemos lo que significa los datos de tipo RAW o RAW, como lo quieran llamar. ¿Qué significa la palabra RAW? RAW. Eh, en inglés significa crudo. Crudo, exactamente. Entonces, para nosotros tenemos lo que serían datos, como dice acá el nombre, crudos, que son datos binarios, pero sin un formato determinado, por lo tanto tenemos un espacio bastante grande para poder almacenar cualquier tipo de valor en ese caso. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a usar en clase, difícilmente quizás también utilicemos algún formato de tipo RAW. Entonces, probablemente vamos a utilizar un number y un date. ¿Ya? Dentro de los date, en algunos lenguajes, cuando ustedes estén buscando información, van a encontrar cosas como timestamp, que sería como la fecha con el tiempo, o date time, o date, o en este caso también van a encontrar el die, y hour, perdón, o hour, o de hora, etcétera. Van a encontrar varias opciones, months, de mes, etcétera. Pero eso va a depender mucho del lenguaje en el cual ustedes estén trabajando. Perdón, no en el lenguaje, sino en el gestor de base de datos que estén trabajando. Si es Oracle, o si es MariaDB, o si es otro asociado. Bueno, acá hay otros más elementos, por ejemplo, como Row ID y ORow ID, que en realidad son simplemente mismos tipos de elementos para trabajar. En general, como les digo, no lo vamos a usar mucho esos tipos de valores. Otro dato que sí vamos a usar bastante son las cadenas de caracteres. Cadenas de caracteres que ustedes generalmente lo conocen con el nombre de string, ¿cierto? Una cadena de carácter para nosotros acá va a recibir el nombre de var char
pero le agregaron acá un 2 para diferenciarse de una versión antigua que existía que medía la mitad. Entonces sería el doble de un varchar en este caso. Y cuando definamos los datos, lo vamos a definir como varchar 2. Si ustedes definen un dato como varchar, también les va a funcionar. Pero particularmente Oracle actualmente pide que el dato ojalá se llame varchar 2. Ahora, en otros lenguajes, en otros gestores de bases de datos, perdón, van a encontrar que existe el concepto varchar todavía y se sigue usando sin ningún problema. Acá, ¿por qué no? Porque simplemente Oracle lo definió de esa manera y punto. ¿Ok? Cada empresa, cada gestor de base de datos define cómo quiere llamar a sus datos y los tipos de valores que va a aceptar o los cuales no va a aceptar. En algunos casos es bastante conveniente que acepte algunos valores, en algunos casos empieza a tener como problema, oye, pero acá en este otro tipo de SQL si lo acepta, porque ustedes no, y ahí puedo entrar en un tira y afloja, que no voy a ganar nunca porque las empresas son las que definen esto. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que sería un varchar, y yo generalmente a la palabra varchar le voy a agregar al lado un número, en este caso un tamaño o una cantidad de caracteres que voy a recibir. Por ejemplo, si yo escribo varchar 2, voy a poder escribir cualquier tipo de cadena de caracteres con solamente 2 caracteres. Por ejemplo, AB, AC, AF, da lo mismo que caracteres sean, pero simplemente va a recibir 2. Si pongo un varchar 10, ya voy a tener un poquito más de amplitud para poder escribir algún valor. ¿Por qué se hace esto de poner un valor a los números, por ejemplo, a los varchar, etcétera? Esto nace porque cuando se empezaron a definir las bases de datos, el espacio de discos era bastante limitado. Hoy en día ustedes cuentan con tamaños en sus computadores de 1 tera, 2 teras, etcétera. 500 gigas, pero esos valores hoy en día nos parecen bastante normales. Cuando empezaron a nacer las bases de datos, eran valores que sonaban a futuro, sonaban a años y años de desarrollo, los cuales no se demoraron tanto en llegar, pero cuando partió esto, se dijo que hay que aprovechar el espacio al máximo y vamos a limitar cada variable y cada dato de entrada con una determinada cantidad de caracteres para que de esa manera tengamos siempre un espacio determinado y sea el espacio justo para cada valor y no estemos perdiendo espacio en memoria. ¿Ya? Por eso se le agregan los valores. Hoy en día, este tipo de problemas no es tan común, el no tener espacio, pero cuando empezamos a multiplicar estos valores dentro de una base de datos y pensamos en un supermercado, por ejemplo, imaginemos Walmart, un supermercado a nivel mundial donde... ¿Cuántos datos tendrá su base de datos? ¿Tendrá unos 3 4 datos o tendrá un poquito más? Millones de datos. Probablemente exactamente tengan millones de datos, por lo que el aprovechar estos espacios va a ser sumamente útil, porque ya probablemente con 1 tera no sea suficiente para ellos. Y ahí sí ya empieza a tomar mucho más revuelo lo que estamos hablando ahora. Como aclaraciones importantes, vamos a empezar a utilizar algunos conceptos que ya lo hemos tocado antes, pero siempre es importante volver a recordarlos. Cuando hablamos de un elemento de forma horizontal, generalmente dentro de una tabla, hablando obviamente como se ve acá en la gráfica, vamos a hacer mención de que esto es una tupla, ¿ya? Una tupla o también conocida como una fila, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de una tabla, cuando nosotros hablemos de un registro, vamos a hablar de todos los datos que tiene, por ejemplo, en este caso sería una tabla de un empleado, y vamos a hablar entonces de todos los datos de registro de un empleado como tal. La tupla va a considerar cada una de las variables que tiene este empleado para poder trabajar con él, como su código, su nombre, su apellido, su sueldo y su código de trabajo, por ejemplo. Todo eso va a conformar una tupla y también va a ser entendida como un registro. ¿Queda claro? Por otro lado, tenemos el otro término que también vamos a usar bastante, que tiene que ver entonces con el concepto de columna, que son de manera vertical, y también, por ejemplo, con el caso del concepto de atributo. En el caso de la columna que está marcada en estos momentos, tiene una característica importante. Esa columna
o ese atributo para nosotros es la clave primaria. Por lo tanto, si se fijan acá, los valores de la clave primaria, por lo general, o sea, siempre, no por lo general, siempre son únicos y no se pueden repetir. Y no pueden ser valores nulos. O sea, sí o sí tiene que tener una clave con algún valor, ya sea numérico, alfanumérico, etcétera, pero tiene que ser único. En cambio, hay otros valores, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de acá, otra columna, donde los atributos, por ejemplo, no son atributos claves, los que estamos viendo acá en el caso del sueldo, y acá sí se puede repetir varias veces el mismo valor. Por ejemplo, acá tengo 3 personas que están ganando el mismo sueldo, perdón, 4 personas que están ganando el mismo sueldo de 1.100.000. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los elementos que vamos a comenzar acá a trabajar. Pero también tenemos lo que se conoce como la clave ajena, clave foránea. En algunos casos, cuando ustedes estén viendo documentación en inglés, van a encontrar la palabra foreign, que si ustedes la traducen, eso viene a ser como de traducción como ajena o también como externo o también como se me olvidó la otra palabra que pueden encontrar, es como extranjero. También se pudiese encontrar de esa manera. Entonces, si encuentras por algún lado que hablan de la clave extranjera, de repente la traducción en algunos sitios, en algunos lugares, a veces como media genérica y no la adecua correctamente al contexto. Bueno, acá por ejemplo, vemos lo que sería un esquema que cuando ustedes crearon cuando fueron a crear su cuenta en la página de Oracle, probablemente vieron que aparecía una serie de tablas acá al lado. Se las voy a mostrar. Cuando ustedes vieron acá, aparece el concepto de un esquema acá arriba. Y acá, por ejemplo, está el famoso esquema HR. Bueno, aquí me dice que ocurrió un error. Se me cayó el internet. Genial. Por eso ocurrió un error. Ya, entonces acá, por ejemplo, cuando ustedes ven el esquema HR, pueden observar que tiene varias tablas. Countries, en este caso país, department, que sea departamentos, empleados, trabajos, historial de trabajo, localización y regiones. ¿Qué sería este diseño? En este caso, este sería el esquema MR, por decirlo de alguna manera, que nosotros tenemos acá. Esto nos va a servir más adelante cuando nosotros aprendamos a hacer consultas. Por el momento, nosotros vamos a estar usando un esquema completamente vacío que se llama directamente mi esquema. Esto trae varios esquemas ya preparados con varios tipos de datos, con varias bases de datos precargadas, un sistema de historial de venta, un sistema, bueno, no sé lo que era el AB, pero acá están los 3 principales, que serían las órdenes de los clientes, recursos humanos e historial de ventas. Esta en general es una base de datos bastante grande que se descompone en varias bases de datos más pequeñas para poder trabajarlas justamente para estudiantes que están aprendiendo fundamentos de bases de datos o también están aprendiendo a trabajar con Oracle. Algunas consideraciones que vamos a tener de ahora en adelante, porque ya vamos a empezar a programar, por decirlo de alguna manera, son que cuando nosotros establezcamos el nombre de una columna o de una tabla, esto siempre tiene que partir por una letra. Se me perdió acá el mouse, aquí está. Tiene que partir siempre por una letra y tiene que tener entre 1 y 30 caracteres como máximo, ¿ya? Lo que sería el nombre de una columna o el nombre de una tabla. Por otro lado, los caracteres que debe contener son siempre valores, por ejemplo, como letras, mayúsculas o minúsculas, valores numéricos son aceptados y solamente 3 signos se aceptan. Guión bajo, lo que sería el signo de dólar o signo peso y lo que sería entonces el gato, el hashtag, numeral, etcétera, como lo quieran llamar. Entonces, nosotros vamos a siempre establecer los nombres con esta estructura, partiendo siempre por una letra, siempre utilizando caracteres como letras, mayúsculas o minúsculas, números y estos 3 símbolos. Pues, si es que queremos en algún momento, podemos agregar las comillas para representar el nombre de un objeto, agregarlo dentro de las comillas, y cuando lo agreguemos dentro de las comillas, entonces podemos respetar lo que sería el objeto del esquema mediante este identificador entre las comillas, utilizando comillas dobles cuando sea necesario. Ahora,
Nosotros vamos a ver que existen algunos códigos que los vamos a encontrar también disponibles en Oracle, que hacen referencia a la creación de una base de datos, que sería el código Create Database o también el famoso Drop Database. Al menos acá en Oracle, por este momento y la forma en que está trabajando Oracle actualmente, no está disponible la opción de crear una base de datos. Porque acá ahora Oracle cambió un poquito la estructura, quizás no lo van a entender ahora lo que estoy explicando, pero más adelante cuando vean otras bases de datos van a entenderlo mejor por ahora. Lo que nos interesa es de aquí para abajo en realidad para comenzar a trabajar. Entonces Oracle lo que hace ahora es trabajar con un concepto llamado, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Oracle trabaja Eh, ¿Qué más? con un esquema, exactamente. Ahora, insisto, quizás no entiendan lo que es este concepto de un esquema, cuál es la diferencia con una base de datos. Lo que nos da un esquema, imaginemos que tenemos un espacio en la nube, por decirlo de alguna manera, donde ahí nosotros podemos crear todas nuestras tablas, nuestro usuario, etcétera. Más o menos eso es lo que está haciendo Oracle actualmente, cambiando un poquito la lógica de cómo se trabaja con esto. Por lo tanto, nos vamos a dirigir entonces a la opción a crear una tabla como tal. Eso es lo que vamos a comenzar viendo. Entonces, para crear una tabla, y ahora vamos a empezar a trabajar con el tema de los códigos, nosotros vamos a necesitar una sintaxis, o sea, una forma correcta en la que se escribe. Esto es bastante similar, por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje en español, por ejemplo, nosotros tenemos un concepto que se llama gramática. Bueno, en inglés también y en todos los lenguajes existe un concepto de gramática. Por ejemplo, nosotros decimos que primero está el sujeto, después está el verbo. ¿Y qué más hay aparte de la gramática? ¿La ortografía? No, pero la ortografía es parte de las palabras, pero la gramática como tal, siempre nos hacen reconocer el sujeto, el predicado, ¿cierto? El verbo, que es la acción, los adjetivos, los sustantivos, etcétera. Todo eso tiene un orden para escribirse. Yo, por ejemplo, no escribo la niños, sino que escribo los niños para que sea correcta la oración. Y cuando aprendemos un nuevo lenguaje, tenemos que aprender su gramática. Por ejemplo, cuando hablamos en inglés, nosotros no decimos, nosotros por ejemplo decimos auto rojo, pero en inglés se diría rojo auto, ¿cierto? Porque esto se da vuelta y su gramática es así, o sea, sería red car y no car red. Ya son algunas de las diferencias que vemos que existen entre los lenguajes. Acá SQL, principalmente en Oracle, también tiene su estructura. Y la estructura indica lo siguiente. Las palabras que yo voy a escribir acá se llaman create table. Si lo traducimos al español, prácticamente es directo. Diría crear una tabla. Y acá al ladito donde dice tabla, voy a poner el nombre de la tabla que estoy creando. Y le vamos a dar el nombre de la columna, el tipo de dato y algunos valores por defecto, si es que tiene un constraint, si es que, etcétera, etcétera, etcétera. Le queremos agregar un commit, le queremos agregar alguna opción, un delay no cascade, que son cosas que todavía no conocen, pero tengo poner una columna y un montón de valores opcionales que yo puedo agregar. Parece gigante la estructura de una tabla, pero es simplemente la sintaxis. Yo igual de todas maneras puedo hacer cosas mucho más breves. Veamos nuestro primer ejemplo. Vamos a crear entonces, como se indica acá en el ejemplo, una tabla llamada alumnos. Entonces, para hacer esto, lo voy a hacer en Visual Studio para que así puedan observarlo un poquito mejor. Por temas de ¿cómo se llama? De visualización en la pantalla. No es muy grande la página. Entonces, ustedes van a escribir acá lo siguiente. Va a ser create table. Vamos a guardar entonces esto como eh, y ahí sí. Entonces esto va a ser un ejemplo 1.sql. Ya, los códigos acá se tienen que guardar siempre si ustedes lo quieren hacer para después mandar las pruebas, etcétera. Así como ustedes trabajan en Python con una extensión .py, ¿cierto? .py. Acá en SQL la extensión es .sql. Independientemente si es Oracle, si es MariaDB, si es MySQL, si es
SQL Server, etcétera, todos los que sean basados en SQL, la extensión va a ser sí o sí .SQL. Entonces acá vamos a indicarle el nombre de nuestra tabla. Entonces acá yo tengo create table. ¿Se ve bien o cambio el color a blanco para que se vea mejor la pizarra? Puede ser que no se vea muy bien. ¿Se ve mejor ahí? Ya, entonces tenemos acá, por ejemplo, crear tabla y le vamos a dar el nombre a nuestra tabla. Vamos a poner acá el nombre alumnos. Y esta es la estructura que tiene que tener la tabla. O sea, créate. Yo generalmente, y esto es por tema de, por comodidad mía, yo ya lo hago así por costumbre, cada palabra que es propia de SQL, si se fijan cómo la estoy escribiendo, la escribo en mayúscula. Y esto es para tener un orden simplemente, no es obligatorio. Si ustedes escriben todo mayúscula o todo minúscula, no hay inconvenientes, ¿ya? En esta parte, en la parte de creación. Después cuando insertan datos, sí hay diferencias si se inserta el dato en minúscula o en mayúscula. Pero por ahora no hay inconvenientes como lo hago. De todas maneras, prefiero que ojalá se estandaricen con alguna forma para que así siempre mantengan un orden correcto. Por ejemplo, acá yo tengo crear tabla alumnos. ¿Tiene algún dato esta tabla? ¿Tiene algún campo? ¿Algún atributo o no? Por el momento, con lo que tengo escrito, ¿ven algún atributo? No hay ninguno. Simplemente dice créate tabla alumno, pero no he agregado ningún atributo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Le vamos a agregar nuestro primer atributo. Y después de a poquito vamos a ir agregando cositas para ir entendiendo cómo funciona. Vamos a agregar, por ejemplo, una variable llamada número alumno y va a ser de tipo, va a ser de tipo entonces number y le vamos a decir que esto va a tener un tamaño 12. Ahí sí. ¿Por qué estoy dejando esta separación? Para cuando escriba me queden acá todos los nombres de las variables y acá todos los tipos de datos que estoy teniendo y así se vea más ordenadito todavía. Si ustedes le agregan el tabular, va a ser una mejor opción todavía incluso. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esto, lo copio y lo pego acá en Oracle, aquí ya estaría creando mi primera tabla. Si ustedes le dan acá, seleccionan todo el código o simplemente le dan acá en Run, lo que van a ver es que les va a aparecer aquí un mensajito, no se ve mucho, quizás no lo puedan leer de los que están más lejos, pero dice que acá que se ejecutó toda la instrucción y me aparece un mensaje que dice tabla alumnos created, o sea, en español, la tabla alumnos fue creada, ¿ya? ¿Cuánto se demoró? 0.07 milésimas de segundos en crear la tabla. O sea, esto igual es súper rápido para poder realizarse. Y si yo veo acá, tengo una tabla, aquí al ladito, la pueden ver, ¿cierto? Una tabla que se llama alumnos y tiene entonces un número de alumnos. Ahí estaría el código para que lo puedan copiar y lo puedan ejecutar. Ahora, entonces ustedes dirán, profe, perfecto, tengo solamente un campo. De hecho, ¿cómo puedo saber si está bien creado? Nosotros tenemos la opción de agregar un código que se llama describe y podemos poner el nombre de la tabla, por ejemplo, alumnos. ¿Qué es lo que hace esto entonces? Si ponen doble slash, por ejemplo, eso es para un comentario acá, y le podrían indicar que esto va a mostrar la estructura de la tabla alumnos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo ahora describe alumnos, lo copio y lo pego, y si solamente selecciono la opción que dice acá describe alumnos y lo ejecuto, voy a poder ver entonces que acá me aparece describe alumnos y me aparece el nombre del atributo, que sería entonces número del alumno. Me aparece null con signo de pregunta, me aparece nada. Y el tipo de datos sería acá un number de tamaño 12. Esto nos sirve entonces, como podemos observar acá, para poder ver la descripción que tenemos hasta el momento de una tabla. Ahora, ustedes dirán, profe, necesito agregar un nuevo campo, porque el nombre, el alumno, no solamente tiene un número, sino que también tiene un nombre, ¿cierto?
que fue una de las variables que, por ejemplo, agregaríamos probablemente. Perfecto, les diría yo, hemos aprendido a usar la variable number, ahora aprendamos a usar la variable. ¿Cuál era para el texto? Se me olvidó. La vi en delante. ¿Cuál era para los textos? Varchar 2. Perfecto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nombre de la columna o nombre del nuevo atributo, que va a ser entonces nombre. Y vamos a agregar entonces el atributo varchar. Vamos a dejarlo ahí a la misma altura del otro elemento. Sería varchar 2 y le vamos a dar acá un tamaño considerable, por ejemplo, 50. Entonces ahora ustedes dirán, ah, perfecto, tengo una nueva variable con un nuevo tamaño. Entonces si yo tengo esto, lo voy a dejar en orden el código. Voy a dejar ese primer código acá. Y voy a hacer la edición acá abajito para que veamos la diferencia. Esta sería entonces, añadimos un nuevo campo. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esta nueva edición de mi tabla, intenten ejecutarla. Cambien la que ya tenían antes creada y ahora seleccionando esta opción, si ustedes seleccionan el código, solamente se ejecuta el código seleccionado. Si yo le doy acá en Run o Play, como lo quieran llamar, al código seleccionado, tengo acá la estructura. ¿Se fijan que aparece un texto de color rojo? Ustedes saben que si aparece algo de color rojo probablemente es porque hay un error. ¿Cuál es el error acá? Me dice hora-00955, dos puntos, name is already used, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces, este nombre ya está siendo usado por un objeto existente. O sea, me está diciendo, estás trabajando con el nombre de una tabla que ya existe. ¿Ustedes ya crearon una tabla alumnos antes o no? Sí, creamos una tabla alumno, la cual tenía solamente un atributo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder reemplazar la tabla anterior? La tengo que borrar. Entonces acá, para entonces, poder ejecutar el código, debemos borrar entonces la tabla alumno que teníamos anteriormente. Para poder eliminar una tabla, vamos a usar el siguiente código, que sería drop table y el nombre de la tabla, que sería entonces drop table alumnos. Luego de eliminar y luego de hacer un drop, podemos volver a ejecutar este comando que está acá arriba. Vamos a ver entonces cómo sería. Si yo lo voy a dejar arriba, generalmente los drops siempre se agregan en la parte superior, al principio del código. Cosa que cuando yo ejecute acá el botón de Run, empieza a correr todo esto y me borra la tabla. Bueno, ahí, por ejemplo, me borra la tabla. Ahí se borró, me dice tabla alumno dropped, o sea, borrada. Después acá entonces que cree la tabla. Y ahora si yo le hago un describe o la veo acá al lado, voy a ver que ahora mi tabla, ¿cuántos atributos tiene? ¿Cuántos campos tiene? Dos. Dos. ¿Antes cuántos teníamos? Uno, que era simplemente el dato del número de alumno. Ahora, acá, el número de alumno, ¿qué debería ser en nuestra tabla? Nosotros habíamos hablado anteriormente mucho de un tipo de dato que tenía que respetarse en todas las tablas. ¿Cómo se llamaba ese tipo de dato? Decíamos siempre, todas las tablas tienen que tener el dato llamado ID. no necesariamente ID, pero sí PK. ¿Qué significa esto? Que todas las tablas tienen que contar con una primary key. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser definir cómo se le agrega una primary key o cómo se edita la primary key. En este caso, aquí ya voy a seguir editando esta misma tabla. O lo voy a hacer acá abajo en realidad. Entonces vamos a establecer un método, o sea aquí primer método para agregar la PK. Ojo con este detalle, este método que vamos a usar a continuación como el primero, después en la prueba no lo voy a pedir de esta manera. Yo en la prueba le voy a decir, chicos, quiero la PK definida de tal manera.
Ya, hay varias formas de establecer la PK. La más sencilla de todas y la que se siente un poquito menos profesional porque es como muy fácil de hacerlo, es literalmente agregar al lado de la palabra number la palabra primary key. Y con eso le estamos diciendo que este atributo va a ser la clave primaria. ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo ejecuto esto ahora? Vamos a cambiar nuestra tabla y para volver a hacer un cambio, lo que hay que hacer era, primero, ejecutar el código que dice Facebook. drop table. ¿Qué es lo que hacía el drop table? Borraba la base de datos, perdón, borraba la tabla de la base de datos y después la podemos volver a crear. Entonces, vamos a ejecutar acá drop table y vamos ahora a ejecutar nuevamente nuestro código, nuestra tabla, que sería alumnos. Y si hacen un describe nuevamente, ¿ven alguna diferencia con el describe nuevo que hay o no? Yo se los voy a mostrar acá los dos describe para que lo vean bien. Mire, teníamos el primer describe en el caso de cuando no tenía primary key y este sería el describe cuando tenemos una primary key. Entonces acá sería con PK y el de arriba es sin PK. ¿Ven alguna diferencia o es lo mismo? Sí. ¿Cuál es la diferencia que aparece acá en el describe? ¿Cuál es la diferencia? Se está marcando una línea más ahí. Está marcando una línea más. Veamos, ¿tienen los mismos valores en las variables o no? Sí. Perfecto, tienen los mismos número y nombre. Perfecto. ¿Los tipos son los mismos? Number y varchar. Sí, son iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hacía esta columna de al medio? No la expliqué anteriormente, porque ahora vemos que efectivamente hay algún valor. Esta pregunta, esto lo que está haciendo acá es una pregunta. Y literalmente me pregunta, ¿es nulo? O sea, o puede ser nulo el valor que está ahí. Y si yo le digo not null, significa que este valor, que sería el número del alumno, que nosotros establecimos como primary key, le estamos diciendo que no puede ser nulo. ¿Ya? ¿Tiene lógica que sea así o no? ¿Que la primary key no sea nulo? Sí, entonces acá el describe perfectamente me indica que ese valor no es nulo. Pero ojo, acá el nombre también puede tener un not null. Y eso no significa que el nombre sea un valor de primary key. Porque hay dos formas distintas de trabajar esto. Como por ejemplo, bueno, aquí está lo que estábamos viendo recién, un poquito la estructura. Teníamos la creación de la tabla alumno y teníamos acá entonces el número del alumno, number 12, pero acá existe otro método para definir la primary key, que sería agregar acá una restricción. Recuerden, la palabra constraint significa restricción. ¿Cómo sería este segundo método? Vamos a borrar esto porque esto era simplemente para trabajar acá. Entonces, por ejemplo, segundo método. El segundo método para agregar la primary key, bueno, ahí estaría, ahí lo pueden copiar, sería definir cada uno de los valores como el número del alumno, que sería entonces número 12, perdón, number tamaño 12, el nombre como un varchar 2 de tamaño 50, pero ahora agregamos acá abajito una restricción. Recuerden que constraint significa, ¿qué significa? Constraint significa Sí. restricción. ¿Qué restricción estamos creando? Este valor que está acá, eso es una variable como una especie de comentario. La restricción que yo estoy agregando es una PK para mi tabla llamada alumnos. Eso lo defino así. Si fuera una foreign key, generalmente voy a poner FK alumno guión bajo quizás con la otra tabla que se esté asociando. Estoy estableciendo una nueva primary key. ¿Cuál sería la primary key de las que yo tengo acá arriba? Número de alumno y lo defino así. Si copiamos y pegamos este código, prácticamente va a ser lo mismo. No va a haber diferencias en realidad en la construcción de su tabla. Ahí se va a borrar, se borró, perfecto. Y se ejecutó y van a ver exactamente igual la tabla. Pero esta forma que está acá es como una forma mucho más adecuada, mucho más formal de escribir las cosas.
Por lo tanto, yo en las evaluaciones voy a pedir que escriban de esta manera lo que son las primary key, las foreign key y todos los tipos de restricciones que queramos agregar. ¿Queda claro? Ujú. ¿Alguna duda, consulta hasta acá, hasta lo que hemos visto? ¿Encuentras que es difícil SQL por el momento, no? No, ¿cierto? Porque es bastante sencillo. Los comentarios son, perdón, el lenguaje es crear tabla, utilizo create table. Quiero definir una variable, doy el nombre de la variable y le indico el tipo. En este caso, numérico. Acá, en este caso, varchar o también un string. Quiero agregar que sea una primary key, le agregamos acá una restricción y le agregamos ahí la palabra primary key y el valor con el cual se está creando esa primary key. Ahora, ¿qué otras opciones más podemos tener acá? Nosotros, por ejemplo, podemos establecer ahora que el nombre que nosotros estamos creando a nuestra variable sea un tipo de atributo no nulo. Esto nos va a asegurar que el dato que nosotros estamos creando, veamos la diferencia, por ejemplo, ahora vamos a tener entonces un ejemplo donde el nombre no puede ser nulo. ¿Qué significa esto en estricto rigor? Prácticamente el decirle que un valor no sea nulo, le estoy diciendo que ese valor tiene que ser obligatorio de ingresar en la base de datos cuando yo esté insertando datos. Por lo tanto, para hacer que el nombre sea no nulo, le vamos a agregar literalmente acá la palabra not null. Y con eso, ahora el nombre ya no es nulo. Y si ejecuto ahora esta nueva tabla con ese pequeño cambio que hemos ido viendo, que hemos ido trabajando con esta tabla de manera gradual, si ejecuto acá ahora este código, nuevamente, recuerden, hay que primero borrar la tabla con el drop table y luego crear la tabla nuevamente con create table. Y si hago ahora nuevamente un describe, vamos a tener ahora la siguiente tabla de descripción de mis datos. Me quedaría algo así. ¿Qué está diciendo esto? Me está diciendo que tanto el número de alumno como el nombre son variables o son datos los cuales no pueden ser nulos. ¿Qué significa esto? Que no pueden estar vacíos. En estricto rigor son valores que yo tengo que agregar de manera obligatoria. ¿Queda claro hasta ahí? El ejemplo del not null. Eso lo pueden agregar o no a todos los campos que ustedes quieran. Siempre y cuando, si yo les digo una frase, por ejemplo, en un código, quiero guardar los datos de mis clientes, donde de mis clientes me interesa el nombre, el apellido, el teléfono, etcétera, siendo algunos campos obligatorios como el nombre y el teléfono, ustedes le tendrían que agregar la palabra not null a la definición de cada uno de estos campos. Veamos qué otro tipo de restricciones tenemos, qué otro tipo de implementación podemos hacer acá. Tenemos, por ejemplo, el valor llamado de tipo unique. ¿Qué significa unique? Eh, Perfecto. Único, perdón, unique significa único. Entonces, por ejemplo, yo podría agregar acá un correo como un varchar de tamaño 50 y poner acá la palabra unique. Está válido hacer eso. Pero si yo les digo en la prueba, chiquillos, todas las restricciones que ustedes apliquen, tanto unikey como las primary key, las tienen que agregar como restricciones, ustedes tendrían que hacer lo siguiente, escribir acá abajo constraint UK, por ejemplo, los valores que sean únicos para la tabla alumnos, y le diría acá que la variable correo va a ser entonces de valor de tipo única. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Escribir la palabra unique acá arriba o escribirlo como una restricción. Todo va a depender de cómo yo se los pida en la prueba. Si se los pido con restricción o se los digo que queda a libre albedrío, ustedes la podrían crear de esta manera.
¿Qué significa esto? Vamos a dejarlo con restricciones para que lo aprendamos como el formato más formal posible para definir variables o para definir tablas. Copiamos ahora esto, borramos la tabla que teníamos anteriormente, hacemos el drop de la tabla, creamos nuevamente nuestra tabla y si hago un describe ahora, hay algo que acá me causa dudas. Si este dato es único, ¿por qué me dice acá que puede ser nulo? ¿A qué creen que se deba esto? ¿Que el valor puede ser nulo? Dígame. Eh, Se está mencionando que el dato es único, no que el dato sea nulo como tal. Perfecto, me está diciendo que el dato sea único, pero no nulo como tal. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo una persona que se ingresó con un correo nulo? ¿Me va a dejar ingresar una segunda persona con un correo nulo? No, La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque esto no dice acá, ¿el dato puede ser nulo? Sí, pero ¿cuántas veces puede ser nulo el dato? una vez. Solo una vez. ¿Por qué? Porque va a revisar dentro de todos los correos que existan que independiente del valor que haya, sea nulo o no, sea entonces siempre un valor de tipo único. Si yo le digo que el correo además es obligatorio, yo le puedo agregar acá la palabra not null y al lado decir que también es único, también lo puedo hacer así de esta manera, y le estaría dando dos restricciones a un mismo campo, que sea único y que no sea nulo. Entonces ahora el usuario está obligado sí o sí a que tiene que agregar un correo nulo, perdón, un correo que no sea nulo de forma obligatoria. ¿Se entiende? ¿Se entiende que se puede agregar más de un campo acá? Por el momento lo voy a dejar solo con un campo porque solamente estábamos viendo el ejemplo del not null, así que, perdón, del unique, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, para avanzar un poquito más, tengo lo que sería la creación de una tabla agregando entonces lo que sería una foreign key. ¿Qué significa la palabra foreign key? Significa que es una clave foránea en la cual yo me voy a poder unir a otra tabla. Imaginemos que hay una tabla que se llame nota, por ejemplo, créate table nota. ¿A qué le pertenece la nota? Al al alumno. Por lo tanto, la tabla nota va a tener un elemento que se llama, aparte de su primary key, va a tener un elemento llamado, ¿cómo se llama la clave foránea? ¿Cómo se llamaba la clave foránea? Foreign key, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En la nota, nosotros vamos a tener un ID, guión bajo nota, que va a ser un number tamaño 12. Vamos a tener la nota, que va a ser, por ejemplo, un number tamaño 3 o number tamaño 1, en realidad es suficiente, porque las notas pueden ir desde, en menos en Chile, desde 1 al 7, y con un valor es suficiente. O ahora le podría poner tamaño 2, o poner, por ejemplo, 2,2, perdón, 1,2, donde sea un número, pero puede tener decimales, ya podría ser una cosa así, pero dejémoslo como uno nomás, imaginemos, o como dos nomás, imaginemos que la nota va a venir como un entero, del 10 al 70, por decirlo de alguna manera. Da lo mismo, porque todavía no estamos insertando datos. Pero ahora, la nota, recordemos que tiene que tener la clave de la tabla a la cual está siendo asociada. Entonces, la nota, ¿a quién le pertenece? Al alumno. Pero un alumno, ¿cuántas notas puede tener? Muchas. Si un alumno puede tener muchas notas, eso significa que la nota, ¿qué es lo que debe llevar? La foreign key. Entonces, ¿cómo se llamaría acá la foreign key? Generalmente lo que hacemos es poner el mismo nombre del código o de la primary key de la tabla a la que hago referencia. Por ejemplo, número de alumnos, y ahora sí o sí tengo que respetar el tamaño o el tipo
de la variable que tiene la tabla alumnos. Si yo le pongo acá que esto es un bar chart, me va a dar un error y me va a fallar acá el sistema. Así que ojo con ese detalle. Este dato que está acá debe, vamos a ver ahí, debe ser el mismo que el de la APK de la tabla alumnos. Vamos a agregar entonces la restricción, el constraint. Entonces vamos a agregar constraint, vamos a agregar acá pk-nota, va a ser igual a primary key y entre paréntesis id-nota. Y ahora, para agregar la foreign key, que sería esta variable número alumno, se escribiría lo siguiente. Constraint, y vamos a agregar que la fk va a ser entre la tabla nota y la tabla alumno. Recuerden que esto es como una especie de comentario. Si ustedes le ponen acá, por ejemplo, fkna, simplemente cuando se almacene la restricción va a quedar con esa variable. Idealmente tratar de ser descriptivos acá, como lo tengo en este momento. Entonces, nosotros vamos a establecer ahora la foreign key, o sea, vamos a establecer la clave foránea. ¿Cuál de estos valores que está acá en mi clave foránea? ¿El id nota, la nota o número alumno? ¿Cuál sería la clave foránea? Número de alumno. Entonces, ese valor lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá entre paréntesis y exactamente tiene que estar escrito de la misma manera. O sea, yo le estoy diciendo, mira, la foreign key es número alumno. Pero ahora, ¿con qué tabla me estoy asociando? ¿Con la tabla? ¿Cómo se llama esta tabla? Alumnos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir acá? Le vamos a decir que esto va a tener una referencia y vamos a escribir de esta manera la opción. References con S. Me pasa muchas veces que los estudiantes tienen prácticamente todo bueno, pero no les funciona la foreign key porque le ponen reference. Si se fijan acá, al estar trabajando acá en Visual Studio, ni siquiera me pinta acá de color azul el comando. Entonces aquí vamos a agregar la palabra references y le vamos a decir, ¿con qué tabla me estoy conectando? Con la tabla alumnos. Entonces aquí vamos a anotar la palabra alumnos. Pero ¿con qué campo de la tabla alumnos se tiene que conectar el código número de alumnos? Con el código o con el comando número de alumnos. Entonces nos quedaría esta manera de trabajar acá con nuestra tabla, donde tenemos que nuestro número de alumno se va a conectar con la tabla alumno mediante el código del alumno. Si yo copio esto, esta tabla se debe crear, entonces crear después de la tabla alumnos. Sí o sí se tiene que crear en orden. Entonces, si yo voy acá y creo la tabla que se llama nota, sí la puedo crear. Ahí está. Para crearla, se puede crear solamente cuando la tabla a la cual hago referencia existe. Si yo trato de eliminar ahora la tabla alumnos, les va a dar un error. ¿Por qué? Porque me dice que esta tabla está siendo referenciada por otra. Entonces, para crear tablas que estén con una foreign key, primero tengo que crear la tabla base y luego la tabla referenciada. Pero si quiero hacerlo al revés, quiero borrar las tablas, primero ahora debo borrar la tabla que tiene la foreign key y luego borrar la tabla base. ¿Cómo quedaría esto entonces en mi código? Acá, en vez de tener drop table alumnos, arriba tengo que tener entonces primero drop table. ¿Cómo se llamaba la tabla? Nota. Entonces yo voy a borrar primero nota. Ahí se va a ir entonces la tabla notas. Y ahora puedo borrar entonces la tabla alumnos. Perfecto. Estos serían entonces los comandos básicos para poder crear tablas y poder asociar dos tablas como tal. Ahí están los dos códigos. Anótenlos porque a continuación vamos a hacer un ejercicio o les voy a dejar un ejercicio propuesto para que lo intenten resolver y lo podamos verificar entonces la próxima clase en honor al tiempo. Igual les voy a subir estos códigos.
El ejercicio en cuestión es el siguiente. Si quieren le sacan una foto, igual se los voy a subir a continuación, pero el ejercicio va a ser esto que está aquí. Bueno, está súper... Ahí está. Tenemos dos tablas. La tabla departamento, donde tiene su clave, ID departamento, y tiene algunos atributos como nombre, edificio, planta. Ustedes les ponen el tipo de dato que quieran. Y tenemos otra tabla llamada empleados, la cual tiene una PK empleado, ID empleado. ¿Y qué sería este valor que está acá? Que aparece aquí con una línea conectada, sería la Por aquí. foreign key, perfecto. Tenemos el nombre, el puesto, fecha de alta y sueldo. Por lo tanto, van a intentar hacer este ejercicio aplicando lo que hemos visto hasta ahora. Crear las tablas, pero también asociarlas con las foreign key. Yo les voy a subir este código para que lo tengan de base y ustedes lo puedan intentar replicar con el ejercicio que acabamos de ver y también les voy a subir la diapositiva, ¿ok? ¿Alguna duda, consulta hasta acá con lo que hemos visto? ¿Con la creación de una tabla? ¿O estamos más o menos claros? ¿Se entendió o no se entendió lo que hicimos? ¿Sí? ¿No? Ya. Perfecto. Lo voy a dejar entonces hasta acá y les voy a subir entonces la grabación y la PPT y el ejercicio a la mente de aprendizaje.